En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta serie de videos, con motivo del año jubilar del Verbo Encarnado, queríamos hablar sobre nuestra unión con Cristo. Trataremos ese tema de modo más específico en el video que viene de la semana próxima. En este ya hablaremos un poco del tema, sí, pero presentando algunos textos de Santo Tomás que nos van a ayudar a encarar el tema de modo más específico, por así decirlo, en el próximo video. Es como si este tema de nuestra unión con Cristo lo vamos a tratar en dos videos, en este y en el próximo. En este veremos particularmente algunos temas, algunos textos de Santo Tomás que nos sirven de introducción, y en el próximo encararemos el tema de modo más específico. Bien, vayamos a la Summa Teológica, la Prima Seconde, la cuestión 81. Habla sobre el hombre como causa del pecado. Y en el artículo 1, el primer pecado del primer padre se transmite a sus descendientes por generación. Nosotros tenemos el pecado original cuando nacemos. ¿Cómo es que Adán es causa de ese pecado mío? El pecado original. Bien, ¿y cómo es que se transmite? ¿Cómo es que el pecado de Adán pasa a ser también mío? ¿No? Y responde Santo Tomás: según la fe católica se debe sostener que el primer pecado del primer hombre se transmite a sus descendientes por generación. El primer pecado, no todos los pecados que hizo Adán, sino el primer pecado de Adán se transmite a todos los hombres por generación. Eso es de fe. Por lo cual, aún los niños luego de nacer son llevados al bautismo como para ser lavados de alguna infección de culpa. Esto es una cosa impresionante, culpa. Como que en el niño hay una infección de culpa a pesar de no haber hecho él todavía ningún acto voluntario. Lo contrario es herejía pelagiana, como es claro por Agustín en muchos de sus libros. Entonces, los niños nacen con una culpa, heredan una culpa y deben ser bautizados para que en el bautismo sean lavados de esa infección de culpa. Porque el pecado implica una culpa. ¿Cómo es que se transmite la culpa? Esa es la pregunta.
Más para explicar de qué modo pueda transmitirse a los descendientes por generación el pecado del primer padre, diversos estudiosos buscaron caminos diversos. Siempre que hay un signo más, es explicación nuestra y no textos de Santo Tomás. El problema está que el pecado está en el alma y los padres no transmiten el alma a los hijos, sino que transmiten solo el cuerpo y el alma es infundida por Dios. Entonces, ¿cómo es que los papás transmiten el pecado original a sus hijos? Algunos se esforzaron en demostrar cómo se transmite la culpa del alma del padre a su prole, aun cuando no se transmita el alma, por el hecho de que la transmisión de los defectos corporales del padre, por el hecho de la transmisión de los defectos corporales del padre a su prole. Entonces, de alguna manera, los defectos corporales que el papá transmite a los hijos ayudan a transmitir esa culpa. ¿En qué sentido? Y porque el alma es proporcionada al cuerpo. Entonces, si el cuerpo tiene alguna deficiencia, el alma, como es proporcionada al cuerpo, también la va a tener. Y entonces, por las deficiencias del cuerpo, se transmiten también las deficiencias del alma y entre ellas la culpa, análogamente a cómo de un papá demente que no puede razonar, que no puede hacer uso de su inteligencia, puede nacer un hijo demente, ¿no? Y así explica Santo Tomás, siendo el cuerpo, la postura de estos autores que está errada, ¿no? Algunos se esforzaron a demostrar cómo se transmite la culpa del alma a los padres, aun cuando no se transmita el alma, sino solamente el cuerpo por el hecho de que se transmiten los defectos corporales. Pero eso está mal, ¿no? Esa postura está mal. Esos algunos están equivocados. Y el argumento de esos algunos es este: siendo el cuerpo proporcionado al alma y redundando en el cuerpo los defectos del alma y viceversa, de igual modo dicen que los defectos culpables del alma pasan a la prole por la transmisión de los defectos del cuerpo. Pero todas estas explicaciones son insuficientes, no sirven, Santo Tomás, no van, están mal. Porque concedido que algunos defectos corporales pasen del padre a la prole por generación y consiguientemente también algunos defectos del alma, eso puede pasar, por la disposición inconveniente del cuerpo, como cuando a veces los dementes nacen de dementes. Sin embargo, esto mismo de tener por generación un defecto parece excluir la razón de culpa, que consiste en ser voluntaria. Si nace con un defecto, pero no es culpable de nacer con ese defecto. Si no nació con ese defecto voluntariamente. Por consiguiente, aún en el supuesto de que el alma racional se transmitiera por el hecho mismo de que la mancha del alma de la prole no está en su voluntad, perdería la razón de culpa que exige castigo. Entonces, aún en el supuesto de que el alma racional se transmitiera, ¿sí?, por el hecho mismo de que la mancha del alma de la prole no está en su voluntad, perdería la razón de culpa que exige castigo. Porque como dice el filósofo en el libro 3 de los éticos, ninguno reprochará al ciego de nacimiento el ser ciego, sino más bien que le compadecerá, ¿no? Entonces, si a vos te viene algo por la transmisión de un defecto,
incluso por más que el papá diese el alma al hijo, no interesa, pero se la diese con un defecto, o que el alma en el hijo apareciese con un defecto, por un defecto que hereda en el cuerpo, el heredar un defecto no te hace culpable. Es más, te hace digno de compasión. Y por consiguiente, habrá que buscar otro camino. Hay que buscar otro camino. No puede ser que el pecado original nos venga al modo de cómo se hereda un defecto. ¿Por qué? Porque el pecado dice culpa y la culpa es voluntaria. Y no se hereda voluntariamente un defecto. Por consiguiente, habrá que buscar otro camino, diciendo que todos los hombres que nacen de Adán pueden considerarse como un único hombre, en cuanto convienen en la naturaleza que reciben del primer hombre. Así pues, la multitud de hombres procedentes de Adán son como muchos miembros de un solo cuerpo. Entonces, de alguna manera, nosotros somos uno con Adán. Y todos los hombres de alguna manera somos uno. Mas el acto de un miembro corporal, por ejemplo la mano, no es voluntario por la voluntad de la mano misma, sino por la voluntad del alma, que es la primera en mover los miembros, por donde el homicidio que comete la mano no se le imputaría a la mano como pecado si se considerara la mano en sí misma, en cuanto separada del cuerpo, sino que se le imputa a la mano en cuanto que es parte del hombre, movida por el primer principio motor del hombre. A ver. Así pues, el desorden que hay en este hombre nacido de Adán no es voluntario con la voluntad del mismo, sino con la del primer padre. De ahí que el pecado, así derivado del primer padre a todos sus descendientes, se llame original. Entonces, a esta mano, cuando asesina a alguien, no se le imputa ese delito por la voluntad de la mano. No, se le imputa a esa mano ese delito porque es parte de un solo cuerpo. Es parte del hombre y el hombre con su voluntad hizo ese asesinato. Y entonces así se le imputa a la mano, ¿no? Del mismo modo, a mí se me imputa el pecado original como culpa, no porque lo hice con mi voluntad, sino porque soy uno con Adán. Y Adán lo hizo voluntariamente. Entonces, por la voluntad de Adán se me imputa a mí, pero porque yo soy uno con Adán. Formamos una sola cosa con Adán. Entonces, en ese sentido, se me imputa el primer pecado de Adán a mí como algo culpable, como algo que tiene culpa, porque es algo voluntario. ¿Voluntario con mi voluntad? No, voluntario con la voluntad de Adán. ¿Y entonces por qué se me imputa a mí si es voluntario con la voluntad de Adán? Porque yo con Adán soy uno. Va a seguir explicando. Pero es muy interesante ver la unidad que hay entre todos los hombres, por la cual se nos imputa como culpable el pecado que hizo Adán. Muy interesante, ya lo vamos a ver. Pero después va a tener que ser esa unidad con Cristo para que yo pueda ser redimido por Él. Siempre la misma unidad, ¿no? Sigamos. Así el pecado original no es un pecado de esta persona. Pecado original mío no es un pecado mío, a no ser en cuanto esta persona
recibe la naturaleza del primer padre, Adán, por donde también se llama pecado de la naturaleza, según aquello de Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Pecado de naturaleza, pecado original. Tenemos entonces, explicación nuestra, con el signito más, tenemos entonces que la unidad que tenemos entre todos nos hace a todos culpables del pecado original de Adán. No así de los pecados personales de Adán, ni los pecados personales de los otros hombres. Del pecado, de los pecados personales de Adán, no, yo no soy culpable, porque son de Adán, no míos. De los pecados personales de mi papá, de mi hijo, de mis parientes, de los otros hombres, yo tampoco soy culpable, porque son pecados personales de ellos, no míos. Pero el primer pecado del primer hombre es de alguna manera pecados de todos. ¿Por qué? Porque es un pecado que no está en la persona que lo hizo, sino que pasa a estar en la naturaleza humana. Y cuando esa naturaleza humana viene heredada, la heredás con pecado. Es un pecado de naturaleza. Y es la misma naturaleza porque somos uno en él, en Adán. Y va a seguir explicando Santo Tomás. Artículo 2. Se transmiten también a los descendientes los otros pecados de Adán y los pecados de los antepasados próximos. ¿Sí? O sea, de la misma línea. ¿Sí? Se me transmiten a mí los otros pecados personales de Adán. No solamente el primero, los otros. Y los pecados de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Bien, y responde Santo Tomás, si uno lo considera atentamente, verá que es imposible que se transmitan por generación algunos pecados de los antepasados próximos o también del primer padre, exceptuado el pecado primero, que es el original. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el pecado original sí se transmite y los pecados personales no? Siendo que todos somos uno en Adán. Y explica. La razón de ello es que el hombre engendra a otro idéntico en sí en la especie, mas no en cuanto a lo individual. Es un hombre como yo, pero no es un hombre igual a mí. Entonces, en lo personal, no engendra un hombre otro igual. Son personas distintas, pero en la especie sí, exactamente igual. Y por eso, aquellas cosas que pertenecen directamente al individuo, como los actos personales y lo relativo a ellos, no lo transmiten los padres a los hijos. Un gramático, por ejemplo, no transmite a su hijo el conocimiento de la gramática que adquirió por su propio estudio. Mas se transmiten de padres a hijos las cosas que pertenecen a la esencia de la especie, a no ser que haya un fallo de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un debilucho, flacucho, voy a tener un hijo debilucho y flacucho. Y si antes de tener ese hijo yo hago ejercicio y crezco muscularmente y tengo más fuerza y tengo un hijo, y va a ser también debilucho. O sea, en el sentido, hay cosas que pertenecen, el ejemplo es explicativo, capaz que está mal, pero la cuestión es que hay cosas que pertenecen al individuo y otras cosas que pertenecen a la naturaleza. Y entonces las cosas que pertenecen a la naturaleza se transmiten, sí, pero las cosas que pertenecen al individuo no. Así, el que tiene ojos engendra un hijo dotado de ojos.
A no ser que falle la naturaleza. Hay veces que la naturaleza puede fallar, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Pero las cosas que son de naturaleza se transmiten. En cambio, las cosas que son individuales, no. Entonces, por ejemplo, un hombre blanco nace un hijo blanco. Un hombre negro nace un hijo negro. ¿Por qué? Porque son cosas que están en la naturaleza, no en el individuo. En cambio, estudia matemática y no se la pasa al hijo la matemática, ¿no? Bien, entonces las cosas que son de la naturaleza se transmiten, las cosas que son del individuo no. Y si la naturaleza es fuerte, también se propagan a los hijos algunos accidentes individuales relativos a la disposición de la naturaleza, como la agilidad del cuerpo, la agudeza del ingenio y otras cosas semejantes, pero que son de la naturaleza. Mas de ningún modo aquellas cosas que son puramente personales, como hemos dicho. Pues bien, como a la persona pertenece algo por sí misma y algo por el don de la gracia, así también a la naturaleza puede pertenecer algo por sí misma y algo por el don de la gracia. Entonces yo tengo la naturaleza, es de la naturaleza, algunas cosas de esta naturaleza lo tiene por ser de la naturaleza, y otras cosas lo tiene por don de la gracia. Y de este modo la justicia original era un don de la gracia conferido a toda la naturaleza humana en el primer padre. Entonces el primer padre, Adán, tenía su naturaleza humana y tenía el don de la gracia, ¿no? Y si hubiese tenido esos hijos antes del pecado original, los hubiese tenido en esa gracia, en la gracia del primer padre, don que el primer hombre perdió por el primer pecado. De ahí que, como aquella justicia original hubiese sido transmitida a los descendientes juntamente con la naturaleza, así también se transmitió el desorden opuesto. Entonces Adán tenía una justicia original que la tenía por naturaleza, como don de gracia, sí, no por la fuerza intrínseca de la naturaleza, pero era un don de gracia conferido a la naturaleza. De modo tal de que él hubiese transmitido ese don de gracia a todos sus hijos. Pero como pecó, perdió ese don de gracia original, y entonces lo que transmite es el desorden. Porque transmite la naturaleza sin esa gracia, la transmite desordenada. Mas los pecados actuales, ya del primer padre, los personales de él, ya del primer padre, ya de los otros, no corrompen la naturaleza en cuanto a lo que es de la misma, sino en cuanto a lo relativo a la persona. Por consiguiente, los pecados personales, los otros pecados, no el original, no se transmiten. Entonces lo que se transmite es lo que corresponde a la naturaleza. Y ese es un desorden, un pecado que corresponde a la naturaleza, y entonces es pecado de naturaleza y se transmite y es con culpa. Y entonces, como yo comparto la naturaleza en lo que tiene de esencia específica con Adán, soy uno con Adán y heredo la culpa de Adán. Entonces, lo que se transmite por generación es el pecado original, porque está ligado a la naturaleza en toda su extensión, pero no se transmite, sí, a todos los hombres, es algo natural, pero no se transmite los pecados personales ni los méritos. Sin embargo, agregamos nosotros como una novedad en lo que estamos diciendo, sin embargo Jesús sí nos salva por su cruz. La cruz de Jesús es como una redención original, y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos sin Jesús, la historia sin Jesús, un hombre bueno que se esfuerza y labora y trabaja en contra de las tendencias de su pecado original, ¿qué hace? Agarra y tiene un hijo, y el hijo le sale con el pecado original. ¿Y ya le sale virtuoso? No, no le sale virtuoso. La virtud personal no la hereda el otro.
Lo va a tener que educar, lo va a tener que guiar, lo va a tener que aconsejar, pero no es que por nacimiento le salga virtuoso. Entonces sus actos buenos no sirven para la redención del Hijo. En cambio con Jesús sí, la cruz de Jesús sirve para la redención de todos los hombres. Porque de alguna manera Jesús es un nuevo Adán. Y la redención de Jesús es como una redención original que se transmite por la gracia. Veremos ahora. Vayamos a la Suma Teológica, tercia pars, cuestión 8, sobre la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia. La gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia es análoga a la transmisión del pecado original de Adán por ser cabeza de todos los hombres. Entonces, en el orden de la naturaleza, como que Adán es la cabeza de todos los hombres y por él heredamos el pecado original. Mientras que en el orden de la gracia, Cristo es la cabeza de todos los hombres y por él heredamos la salvación. Y heredamos el pecado original porque somos uno con Adán, heredamos la gracia porque somos uno con Cristo. Es la misma analogía. La profundizaremos en el video próximo, pero ahora la adelantamos. Bien, artículo 1. ¿Le compete a Cristo en cuanto hombre ser cabeza de la Iglesia? Atención que no dice de todos los hombres, dice de la Iglesia. Respondo, así como se llama a la Iglesia entera cuerpo místico por analogía con el cuerpo natural del hombre, que realiza actos diferentes de acuerdo con la diversidad de miembros, así también se llama a Cristo cabeza de la Iglesia por la semejanza con la cabeza del hombre. Así como en un hombre hay una cabeza y hay miembros, en la Iglesia, que es un cuerpo místico, hay una cabeza y hay miembros. Los miembros somos nosotros, la cabeza es Cristo. ¿Por qué Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la Iglesia? En la cabeza se puede prestar atención a tres cosas, que son el orden, la perfección y el poder. En la cabeza hay una primacía de orden, una primacía de perfección y una primacía de poder. El orden porque la cabeza es la primer parte del hombre, comenzando por arriba. La perfección porque en la cabeza se encuentran todos los sentidos, tantos internos como externos, la imaginación, la cogitativa, la memoria, ¿no? Y también los sentidos externos. Yo veo, yo siento, yo huelo y todo va al cerebro, está todo en la cabeza, ¿no? Entonces dice la perfección porque en la cabeza se encuentran todos los sentidos, tanto internos como externos, mientras que en los demás miembros se encuentra solamente el tacto. Y el poder, porque de la cabeza, a causa de la fuerza sensitiva y motiva, que allí reside, se deriva la fuerza y el movimiento a todos los demás miembros. Mi mano hace lo que mi cerebro le dice, ¿no? Estas tres propiedades competen a Cristo en el campo espiritual. Lo primero, porque debido a su proximidad a Dios, su gracia es más elevada y anterior. Entonces, de toda la gracia, Él tiene la super más elevada, porque es el que está más cerca de Dios. Según Romanos 8:29, a los que de antes conoció, a esos los predestinó a hacerse conformes con la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen, la mayor gracia, la de Él. Lo segundo, porque tiene la perfección en cuanto a la plenitud de todas las gracias. Según Juan 1:14, lo vimos lleno de gracias y de verdad. Y lo tercero, porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia, como se lee en Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Bien,
Entonces Cristo es la cabeza, de Él me llega la gracia. Y así resulta claro que a Cristo se le puede llamar con toda razón cabeza de la iglesia. Comentario nuestro, siempre con un signo más. Fíjense cómo todos somos unos en Cristo, en el orden de la gracia, como somos uno en Adán, en el orden de la naturaleza. Por ser unos con Adán, en el orden de la naturaleza, heredamos el pecado. Y por ser unos con Cristo, por la gracia, heredamos la salvación. Artículo 3. ¿Es Cristo cabeza de todos los hombres? Porque había dicho de la iglesia. Y ahora es de todos los hombres. Y este artículo es interesantísimo para lo que queremos transmitir en el video que viene. La diferencia entre el cuerpo natural del hombre y el cuerpo místico de la iglesia está en que los miembros del cuerpo humano existen todos a la vez, mientras que los del cuerpo místico no existen todos. Ni en el orden de la naturaleza, porque el cuerpo de la iglesia está constituido por los hombres que han existido desde el principio hasta el fin del mundo, incluso los de antes de Cristo, porque a ellos también les llega la gracia de Cristo. Ni tampoco en cuanto al orden de la gracia, porque entre los que viven en una misma época, unos carecen de la gracia, habiendo de poseerla más tarde, mientras que otros ya la tienen, ¿no? Entonces, así como es un cuerpo místico, es distinto. El cuerpo físico, el natural, existen todos los miembros al mismo tiempo. Mi mano existe y no es que después mi mano desaparece y aparece la otra, no, existen todos los miembros al mismo tiempo. En cambio, en el cuerpo místico no. Por ejemplo, mi tatarabuelo nació y murió y yo todavía no había nacido, y sin embargo los dos somos parte del mismo cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo porque nos une la gracia de Cristo. Y capaz que ahora, si bien yo estoy en gracia y el otro no, somos parte del mismo cuerpo, porque él todavía no la tiene, pero la va a tener. De modo semejante a uno que todavía no nació, que todavía no tiene la gracia, pero la va a tener. Y entonces somos todos parte del cuerpo místico, a pesar de que eso se da en distintos momentos. Sea que no existimos en el mismo momento, sea que coexistimos en el mismo momento, pero unos adquieren la gracia antes que otros. Así pues, se considera como miembros del cuerpo místico no solo los que son en acto, los que ahora tienen la gracia, sino también los que son en potencia, los que la pueden recibir. Y de estos, algunos nunca serán miembros en acto, nunca recibirán la gracia, no se convertirán nunca, no la aceptarán nunca. Otros, en cambio, lo serán en algún tiempo, de acuerdo con un triple grado. Primero por la fe, ya tienen la fe, empiezan a tener un poquitito. Segundo, por la caridad en esta vida, ya tienen la gracia. Y tercero, por la bienaventuranza en el cielo, no la van a perder nunca más. Así pues, hay que sostener que, teniendo en cuenta todas las épocas del mundo de forma global, Cristo es cabeza de todos los hombres, pero en diversos grados. En primer lugar y principalmente es cabeza de los que están unidos en Él en acto por la gloria, los que están en el cielo. En segundo lugar, de aquellos que le están unidos en acto por la caridad, los que están todavía en esta vida, pero ya tienen la gracia. La pueden perder todavía, no tienen la salvación asegurada, pero ya tienen la gracia. En tercer lugar, de aquellos que le están vinculados por la fe, pero todavía no por la gracia, pero ya tienen la fe y pueden llegar a tener la gracia, si la terminan aceptando. En cuarto lugar, de aquellos que están unidos a Él solo en potencia, todavía no actualizada, pero si se convertirá en acto, de acuerdo con la divina predestinación, o sea, de aquellos que todavía no. Por último, es cabeza de aquellos que le están unidos en potencia, que nunca se convertirá en acto. Tal acontece con los hombres que, viviendo en este mundo, no están predestinados. Lo presenta así, no es el momento de hablar de la predestinación, pero supongamos un hombre que en este momento puede convertirse,
y puede tener la gracia, ya es de alguna manera miembros del cuerpo de Cristo. Y Cristo es de alguna manera ya su cabeza. ¿Por qué? Porque está en potencia, tiene la capacidad. Pero nunca se va a convertir. Y bueno, pero igual la capacidad la tiene. Así que de alguna manera ya es miembro de Cristo. Estos, una vez que salen de este mundo, dejan de ser totalmente miembros de Cristo, porque ya no están en potencia para unirse a Cristo. Entonces los únicos hombres que no son parte del cuerpo místico de Cristo, los únicos hombres de los cuales Cristo no es cabeza, son los condenados. Todos los demás, de todos los demás, Cristo es cabeza, aunque de diverso modo. Este artículo es muy iluminante porque nos muestra cómo el modo con el cual influye en nosotros el ser uno con Adán y también el modo con el cual influye en nosotros el ser uno con Cristo depende de nuestros actos libres. Es verdad, somos uno con Adán y heredamos el pecado original. Sí, es verdad. Pero ¿cómo influye eso en mí? Y eso va a depender de mis actos libres. Capaz que yo ofrezco todos mis sufrimientos, mis tentaciones, mis castigos, mis pruebas. Y me compadezco de mis hermanos pecadores. Y entonces influye el ser uno con Adán e incluso el haber heredado el pecado de un modo. Y en cambio, si yo me dejo arrastrar por el pecado, ese ser uno con Adán y haber heredado el pecado original influye de un modo totalmente distinto. Lo mismo con Cristo. Yo soy uno con Cristo. Sí, pero va a depender de mis actos libres cómo influye esa unidad con Cristo. Si queda en la mera potencia y después me termino condenando, o si realmente lo abrazo voluntariamente y termino en el cielo. De ahí que tengamos que esforzarnos en estar unidos a Cristo para salvarnos y ser solidarios con los pecadores, ayudando a la salvación de los mismos, como veremos en el próximo video. Entonces en el próximo video veremos eso, cómo vamos a estar unidos a Jesús. Claro que siempre estamos unidos, claro que Él es cabeza, pero ¿cómo vamos a estar unidos de un modo totalmente distinto si nos esforzamos en vivir su pasión como propia? Bien, lo vemos entonces en el próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.